En este tutorial te voy a enseñar cómo puedes crear anuncios estáticos ganadores utilizando Claude Code. Bien, el producto al que le haremos los anuncios son estas gomitas. Así que bueno, vayamos a Claude Code. Y aquí, como pueden observar, estamos en la carpeta Claude Ads Tutorial. Aquí se pueden observar, esta es la carpeta Claude Ads Tutorial. Y tengo la imagen de las gomitas en la carpeta Products, que está en la carpeta Reference. Así que le voy a decir a Claude, crea, digamos, unos 4 anuncios estáticos de las Grants Gummies, que es este producto. Le voy a poner que quiero que el texto de los anuncios estén en español, aunque el texto del producto esté en inglés. Bien, como pueden observar, bueno, estas son unas gomitas que se han viralizado mucho en Estados Unidos y bueno, tienen todo el texto en inglés. Yo lo que quiero es que aparezca la imagen de este producto tal cual, pero el texto de la publicidad la vamos a hacer obviamente en español. Así que le detallé eso. Ahora le voy a pedir, quiero que analices el producto y decidas qué templates serían mejor utilizar para este producto, que son unas gomitas. Bien, con un prompt así de sencillo ya podemos enviar esto. Y ahora Claude probablemente nos va a hacer alguna que otra pregunta. Y con eso ya tendremos los anuncios estáticos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Ya que Claude nativamente no crea imágenes. Bueno, la configuración de este sistema es algo que daría para un video de unos 4 a 5 minutos, que de hecho ya tengo, y que te voy a estar dejando en la sección de comentarios. Ahí también te voy a dejar otros tutoriales donde puedes aprender a crear anuncios en formato video, tanto UGC como estilo Pixar, como estilo Claymotion, y también te enseño a copiar anuncios de tu competencia. Así que bueno, ahora esperaremos a Claude para que nos dé su análisis o nos haga las correspondientes preguntas. Bien, perfecto, aquí Claude ya terminó el análisis. Ustedes aquí pueden cambiar algunas cosas, por ejemplo, pedirle que use otro template, le pueden pedir que use solamente GPT-Image 2 y también le pueden pedir a Claude que cambie el ratio de las imágenes. Pero bueno, yo voy a dejar todo tal cual está, así que le voy a decir el mensaje predeterminado que es dale, genera los 4. Y ahora tenemos que esperar al resultado. Bien, perfecto, aquí tenemos los 4 resultados, así que vamos viéndolos uno por uno. Bien, así como de reojo, creo que este es el que más me gustó. Siento que este POSIT se ve como súper realista y ameno. Veamos el siguiente anuncio, que encuentro que está bastante bien. El texto, si se van dando cuenta y lo leen, la verdad es que tiene mucho sentido con el producto. Veamos el siguiente. Bien, acá, esto que dice acá, si se dan cuenta, es muy parecido a las características que dice el producto. De hecho, acá dice Good Health, que es salud digestiva, energía. Pueden ver acá que dice Energy, inmunidad, lo mismo. Y bueno, las 3 siguientes palabras, un poco de lo mismo. Y aquí podemos ver algunos de los ingredientes con los que se crean estas gomitas, con lo que se trata de transmitir que es un producto sano. Veamos el último, que sería este, que también encuentro que está súper interesante, ya que compara un polvo que puede ser de proteína o cualquiera del área de la salud contra estas gomitas que son saludables. Y siento que este anuncio la verdad es que se ve bastante bien. A mí, como les digo, el que más me gustó es este, pero los 4 están súper interesantes. Así que bueno, dicho esto, si les gustaría aprender a configurar Claude para crear anuncios como este, que como pudieron ver, literalmente usamos 2 prompts. Este, el primero que es un poco más largo, y el segundo que es un prompt prácticamente para confirmar que nos parece bien el plan, pero casi que podríamos decir que con un prompt creamos 4 anuncios, y de hecho esta funcionalidad te puede crear más de 40 distintos tipos de anuncios. Así que bueno, les recomiendo ver el tutorial donde enseño a cómo configurar Claude Code para crear este tipo de anuncios. Y dicho esto, nos vemos en el próximo video.